Bueno, bien, vamos a hablar de la ingesta de carbohidratos en deportes de resistencia, fundamentalmente en maratón. Bueno, como todos sabemos, hay tres fuentes energéticas fundamentales para generar ATP. Una son las grasas, la segunda serían los carbohidratos y la tercera la fosfocreatina. Son las tres fuentes principales. Claro, las grasas es el aporte principal en zona uno, ¿no? En ritmos a muy baja intensidad. El problema que tiene las grasas es que, a pesar de ser una fuente prácticamente ilimitada, es que los ritmos tienen que ser necesariamente lentos para poder utilizar esta fuente energética. Por el contrario, los carbohidratos pues entran en juego cuando a intensidades mayores, fundamentalmente a partir de, bueno, pues fijaros, incluso a un 60% del consumo máximo de oxígeno, que aunque aparentemente puede ser alto, un 65% es en muchos de los rodajes que hacemos suaves. Luego, los carbohidratos son una fuente fundamental para el rendimiento deportivo en deportes de resistencia, porque la fosfocreatina entra en juego solo en momentos muy, muy efímeros, muy concretos, a intensidades muy, muy altas y durante muy, muy poco tiempo. Entonces, aquí es lógico pensar que tenemos que o debemos de tener un aporte importante de carbohidratos durante el rendimiento deportivo, porque la cantidad que puede almacenar nuestro cuerpo en forma de glucógeno, fundamentalmente nuestro hígado y el músculo, es limitado. Entonces tenemos que dar un aporte. Bueno, voy a compartir aquí con vosotros, por un lado, para explicar cómo y en qué cantidades, ¿no? Debemos de hacer ingesta de carbohidratos en deportes de resistencia, a partir de qué tiempo, a partir de qué kilómetros y de qué manera. Entonces, primero voy a compartir con vosotros un PowerPoint, algunas diapositivas que tengo de Running Lab en un seminario que hice. Comparto 4 o 5 diapositivas de las 70 diapositivas que tengo en ese seminario, solo como una introducción. Y luego, además, voy a aportar un PDF como bueno, pues uno de los principales investigadores en este campo a nivel internacional, con sus estudios científicos que corroboran un poco pues lo que voy a decir, ¿no? Y de la importancia de esta ingesta y cómo realizarlo. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar primero con el PowerPoint. Bueno, pues aquí lo tenemos. En deporte de resistencia, desde los 30 minutos hasta varias horas de duración, es decir, hasta los ultras. El principal determinante para utilizar sustratos son la glucosa, glucógeno, carbohidratos y grasas en función de la intensidad, ¿no? Pero aquí vemos que como incluso a un 65% del consumo máximo de oxígeno, como hemos dicho antes, pues los niveles de glucógeno entran en juego de forma importante y ya o el 85%, pues ya el glucógeno es clave, es fundamental. De manera que, bueno, pues a partir de intensidades del 65%, el consumo de glucógeno es fundamental y de aquí, claro, siempre que se utilice glucógeno, vamos a generar lactato. Esto sería otro tema que, bueno, hemos comentado en otros seminarios, en otros vídeos. Vamos a quedarnos primero con esta primera parte. Y aquí, bueno, pues simplemente es la importancia que tiene el glucógeno como fuente energética para generar ATP y por lo tanto para generar esa contracción muscular. Eh, Lógicamente, bueno, pues a mayor intensidad y a mayor duración, pues mayor necesidad de utilizar de necesitar este carbohidrato como fuente energética. Bueno, no voy a ir más allá, simplemente quería hacer una introducción. Como veis aquí tengo, bueno, pues en este seminario fueron 55 diapositivas. Vamos a quedarnos aquí simplemente como una fase introductoria en donde, bueno, pues el mensaje es que el glucógeno es una fuente fundamental de energía en deportes de resistencia. A partir de aquí, claro, en qué momentos debo de ingerirlo de forma adicional, aparte de las reservas que tenga nuestro cuerpo y cómo realizarlo. Bueno, pues para ello, bien, vamos a compartir aquí un PDF, una investigación.
aquí lo tenemos, bueno, de este investigador, Podlogar, que es, bueno, pues probablemente es un referente dentro de la nutrición en el deporte. Y aquí nos indica cómo en intensidades o en duraciones de menos de 90 minutos, bueno, pues la ingesta de carbohidrato no es tan importante, pero sin embargo, a partir de los 90 minutos, bueno, pues la ingesta de carbohidrato es fundamental para asegurar un rendimiento deportivo. Bueno, aquí os dejo un poco el PDF. Serían, bueno, pues nuevos horizontes en la investigación de carbohidratos y en la aplicación en atletas de resistencia. Es un artículo del 2022, es decir, que de septiembre del 2022, es decir, que es muy, muy reciente. Os invito a que lo leáis, es muy interesante, es muy denso también, pero muy interesante. Bueno, voy a intentar resumir un poco. A partir de aquí vamos al iPad, vamos a resumir un poco lo que nos comenta. Bien, 90 minutos o más de 90 minutos. Efectivamente, yo recuerdo cuando yo corría, bueno, hasta medio maratón, eh, yo no tenía ninguna ingesta de carbohidratos en una competición de media maratón. Claro, corría en 1 hora 08 minutos, con lo cual, si mi nutrición es adecuada, si mis bases alimenticias son adecuadas y empiezo la carrera de forma óptima, no hay necesidad en este tiempo de ingerir carbohidratos. Otra cosa ya que sería, bueno, pues en atletas que hagan pues, cerca de la hora y media, e incluso puede incluir hora y 20, ahí ya, bueno, pues sí puede ser crítico en la ingesta de carbohidratos y por supuesto en atletas de maratón. Claro, un atleta de maratón, eh, si nos fijamos en atletas de élite, tampoco toman geles, más que geles lo que toman es líquido. Claro, porque ellos hacen 2 horas, entonces en 2 horas peladas, pues sí, ingieren carbohidratos en forma de líquido, pero no geles. Claro, el tema está cuando ya nos vamos a partir de las 2 horas y 30 minutos. Aquí ya los geles son claves y son importantes. Bueno, ¿cómo ingerimos? Claro, aquí partimos de una base y la base es que vamos bien nutridos, es decir, empezamos en la competición de forma correcta con nuestro almacenamiento de glucógeno en hígado y en músculo de forma adecuada y a partir de aquí, ¿qué ingesta de carbohidratos debemos hacer? Bueno, pues lo que los estudios científicos están demostrando es que, bueno, pues mínimo 90 gramos de carbohidratos por hora, siempre y cuando superemos esto, hora y 90 minutos, hora y 15, hora y 20, ¿no? En una media maratón, aquel atleta que sea capaz de correr en 1 hora y poco, pues no es crítico, siempre y cuando vaya adecuada, previa a la competición, pero para aquellos que hagan más de 1 hora 15, hora y 20, sí tenemos que tener en cuenta que son 90 gramos por hora. Incluso en ese PDF, en esa investigación que os he comentado anteriormente, eh, eh, bueno, pues intenta ahí transmitir que se puede llegar hasta 120 gramos por hora a intensidades muy, muy, muy altas, intensidades máximas. Fijaros, 120 gramos por hora son muchos carbohidratos. Claro, tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a poder asimilar tal ingesta de carbohidratos. Pero si nos quedamos con esta cifra, podemos decir entre 90 y 100 gramos por hora de carbohidrato. ¿eh? Eh, ¿Cuál sería el proceso? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que mm, eh, tiene que ser progresivo, es decir, yo no puedo estar corriendo y a la hora y media ingerir 100 gramos de golpe. Si yo voy a hacer, eh, imaginar un medio maratón, siempre para aquellos que corran pues por encima de 1 hora 15, yo diría, bien, eh, tenemos que ingerirlo, lógicamente aquí debería haber una ingesta en torno al kilómetro 16. Y aquí la ingesta, bueno, pues probablemente sea en torno a pues un gel de 50 gramos. Bien. De manera que con lo que ya hemos partido de inicio
y con los 50 gramos en el kilómetro 16, pues sería suficiente. Bien, bueno, eso para el maratón, claro. ¿Qué pasaría perdón, eso sería para la media maratón? ¿Qué pasaría con el maratón? Bueno, voy a compartir con vosotros un PDF que habitualmente envío a mis atletas cuando hacen un maratón. Bueno, aquí lo tenemos. Bien, para un maratón, pues sería en torno al kilómetro 10, 24 gramos, en torno al 20, 35, al 30, 70 y al 35, 24. Fijaros, si yo creo que aquí incluso me quedo corto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay que tener mucho cuidado de cómo lo ingerimos, ¿no? Esto no significa que en el kilómetro 30 tengan que ingerir 70 gramos de golpe. Yo aquí lo haría de forma, bueno, pues si aquí en el 20 ingiero 35, pues en torno al 28, entre el 28 y el 32, pues tendría que ingerir estos 70. Aquí lo difícil realmente, claro, aquí los atletas de élite pues van con ventaja, porque insisto, corren durante 2 horas y su ingesta no es tan grande como la que necesita un atleta popular que corre en 3 horas o en 3 horas y media o en 4 horas, ¿eh? Primero por logística, porque no es viable llevar tantos geles encima cuando estamos corriendo. Se convierte incómodo, espeso. Entonces aquí, bueno, pues la logística no es fácil, intentar ayudar, bueno, intentar que familiares o amigos nos ayuden en puntos determinados para los geles. Y eso lo primero, la logística. Y lo segundo es que, claro, ingerir 70 gramos de golpe corriendo en bici, pues bueno, no es tanto, en bici se podría ingerir 2 geles, pero corriendo puede dar problemas gástricos. Entonces aquí tenemos que intentar, pues entre el 20, si aquí en el 20, aquí prácticamente es un gel, aquí es un gel y medio, a partir del 24 así, entre el 24 y el 32, pues ingerir 2 geles más y en el 35 ingerir el último gel. Son cantidades grandes, ¿eh? Esto, claro, hay que practicarlo. Esto no es llegar al maratón y ingerirlo y ya está, sino que, bueno, en las tiradas largas que hagamos o en entrenamientos largos hay que ir practicando en función de los kilómetros, ¿no? Pues si hacemos una tirada de 30 kilómetros, bueno, pues a lo mejor 25, 24, 35 y 25 antes de los 30. Habría que ir viendo en función de cada atleta cómo haríamos la distribución. Pero lo que sí está claro, lo que os quiero transmitir aquí y que las investigaciones cada vez van más hacia una gran ingesta de carbohidratos en deportes de resistencia. Fijaros, incluso esos artículos recientes del 2022, esos estudios recientes, dicen que hasta 120 gramos de carbohidratos por hora. Es una ingesta grande, pero hay que estar preparado y entrenado para ello. Bueno, espero que os haya ayudado. Muchas gracias. Os agradecería enormemente que dierais el like y, por supuesto, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo.